todos y a todas por estar acá. En primer lugar, Alejandra Gonzalo, la coordinadora académica de la maestría, a los y las maestrandas y a los y las futuras maestrandas de esta maestría que es la Facultad de Arquitectura. Es una disciplina, la arquitectura del paisaje es una disciplina reciente, podríamos decir, como tal, en esta región. Bueno. No amplifica, pero queda, veremos. Sí. Todavía estamos construyendo una masa crítica. En general, la arquitectura del paisaje, como es una disciplina interdisciplinaria, no es que no se haga arquitectura del paisaje en nuestro país, en nuestra región, pero se hace de manera fragmentada con profesionales de distintas disciplinas, de las ciencias agrarias, de la hidrología, de la ecología y del diseño, tanto urbanistas como arquitectos y paisajistas, digamos. Pero bueno, es una disciplina muy compleja, transescalar, interdisciplinaria, y tenemos la suerte de tener ya algunos y algunas graduadas, que ya son magíster. Es la tercera carrera de maestría en arquitectura del paisaje en el país. Si bien en otros países o en otros continentes la arquitectura del paisaje es una disciplina consolidada, como en Europa o en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica, con tradición de más de 100 años. Nosotros estamos intentando generar esa masa crítica aquí, y tenemos también la suerte, y que no es solamente suerte, producto de mucho trabajo y articulación durante años con el Colegio de Arquitectos. Lo tenemos a Rubén Palumbo aquí firmando un convenio, que es lo que vamos a hacer primero, que es un convenio de colaboración mutua de actividades académicas. No le quiero espolear en el discurso a Rubén, pero también el Colegio de Arquitectos ha hecho una contribución muy importante en el otorgamiento de becas para estudiantes de maestría. Nosotros tenemos algunos maestrandos que, si son docentes o adscriptos de nuestra facultad, de nuestra institución, tienen un descuento significativo, una beca de la facultad, pero también el Colegio de Arquitectos colabora con becas para también profesionales y otros actores académicos que no están necesariamente vinculados con la Facultad de Arquitectura. Hemos contado con becas de empresas privadas como Fundar. Por ejemplo, Soledad Ferrería fue becada con esa beca que en su momento pudimos conseguir. Así que bueno, intentamos que el costo de la maestría, que es algo importante hoy, perdón que vaya algo muy pragmático, pero bueno, intentamos que sea lo más accesible posible, y más en estos momentos que sabemos que es difícil de sostener. Así que es un esfuerzo muy grande. Tenemos un equipo pequeño porque, bueno, también tiene que ver con la cantidad de estudiantes. En general son cohortes pequeñas. Así que está Alejandra Busaglo, que es la coordinadora académica, como dije antes, Teresa Moneta, la coordinadora técnica, que en cualquier momento estará por aquí, y después un grupo de docentes que son de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ciencias Agrarias, que son las dos instituciones académicas con las que armamos esta maestría, y también se acreditó en la CONIAU. Así que el título que van a recibir es un título habilitado por la CONIAU. Bueno, no me quiero extender mucho. Hoy tenemos como una kermés hoy. Tenemos la firma del convenio, después magísters presentando sus tesis para todos aquellos interesados
que puedan ver el trabajo que se hace. Como la arquitectura del paisaje es un proceso de negociación entre la cultura y la naturaleza y es multiescalar, van a ver que hay distintas escalas y distintas aproximaciones, algunas más teóricas, otras que tienen más que ver con las cuestiones ecológicas o más de cálculo ingenieril, podríamos decir, pero todas aportan a estudiar y reflexionar sobre esta negociación. Y después va a haber en el medio, en un intermedio, va a haber una presentación de la revista Matéricos Periféricos 18, que es muy pertinente porque trata sobre derivas, y creímos que era interesante poder compartirla en este ámbito. Y luego después Javier Mendiondo va a dar una conferencia. Así que ese es el programa para hoy. Compren pochoclos. Y arrancamos le doy la palabra al presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe. Bueno, Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Por supuesto que esta es mi casa, después de casi 40 años de haber estado, y por supuesto que se han intensificado, diríamos, las relaciones con la facultad en diversos convenios. Este es el segundo que vamos a firmar, con 4 medias becas para colegas de distintos lugares de la provincia. El tercero, bueno, sí. En esta, en vez de becas enteras, en esta fueron medias becas para que sean un poco más las y los beneficiarios. Así que por supuesto que es una instancia reconfortante poder hacerlo, porque es parte de lo que nosotros creemos desde el colegio, y los que nos hemos planteado intensificar estas relaciones con las facultades, con las universidades, por supuesto con la universidad pública en especial, porque de alguna manera es ayudar a reafirmar la necesidad de que la universidad pública siga teniendo la vigencia y la salud que tiene que tener. Creo que también, como decía Ana, que estas maestrías vayan generando una masa crítica también va a ayudar precisamente que estos egresados y egresadas de la maestría puedan tener un desempeño no solo en la tarea profesional liberal, sino también creo que para que se pueda poner atención desde los organismos públicos también en la necesidad de tener profesionales formados. Para quienes hemos tenido experiencia en la gestión pública, hay muy buenos profesionales en la ciudad, en la provincia, pero bueno, creo que recién empieza a ver ahora, se han formado en la práctica o en una mirada interesada, pero no en una formación o en una formalidad en cuanto a transcurrir en una currícula que tiene información diversa desde muchas miradas, que creo que en general es lo que muchas veces nos pasa a nosotros desde nuestra disciplina. Por tener una formación bastante amplia y completa, que tiene una mirada general sobre todas las cosas, nos parece que, por supuesto, tenemos la posibilidad, la potestad y la única mirada que debe estar. Creo que en la medida que va transcurriendo el tiempo y esta mirada se va ampliando, nos vamos dando cuenta de que precisamente hay que ir asociándonos, colaborando, trabajando en forma conjunta, incorporar todas esas miradas de distintas disciplinas que en definitiva son las que hacen que el territorio sea mucho más saludable, mucho más equilibrado y que goce de buena salud. Creo que los concursos a veces han permitido, algunos concursos, tener esta mirada sobre estos temas, pero a veces también quienes les toca juzgar estos concursos siguen siendo colegas, entonces a veces también la mirada está como recortada en lo que estrictamente tiene la disciplina. Entonces creo que es sumamente saludable que podamos contribuir desde el colegio a que la maestría
tenga alumnos de distintas partes de la provincia y ojalá así se pueda dar, diríamos que no solo haya gente de aquí, de los alrededores, que muchas veces les es mucho más fácil llegar, pero bueno, ha habido en la maestría alumnos y alumnas de distintas latitudes, de distintos lugares, no solo del país, sino de otros países, entonces también digamos, la difusión de esto y alentar a que esto vaya creciendo. Y bueno, y está el compromiso de Ana y de todo el equipo de que, bueno, de que podamos digamos, también tener actividades desde charlas o algún curso, algunas cosas cortitas que sean o sea, que sirvan a la difusión, porque o sea, en muchos temas lo que intentamos hacer y para no tener ninguna contradicción ni ningún motivo para generar tensiones con la facultad y con la universidad en general, digamos, no es la tarea que tiene el colegio de construir una formación de posgrado de maestría, pero sí es colaborar para que estas cosas ocurran. Entonces muchas veces estos cursos, estas charlas, estas pequeñas introducciones de 3 o 4 charlas, muchas veces lo que han permitido en otros temas generar el interés para saber que si uno quiere seguir aprendiendo, se quiere seguir formando, hay un lugar, hay un espacio y creo que este es el espacio en este tema de la maestría. Así que bueno, agradecerle por supuesto a Ana y a Pedro que vamos a usar. Hay que firmar. Hay que firmar con la lapicera que les regalamos del colegio para que tenga con qué firmar. Y bueno, compré otra amarilla por lo menos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a nuestra directora de la maestría, Ana Valderrama, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia, al equipo de la maestría, su coordinadora académica, su coordinadora operativa, ¿no? Técnica. La doctora Alejandra Busaglio y la arquitecta Teresa Moneta, a nuestros maestrandos y ya magísters que están acá presentes, que son los que le dan sentido también a lo cotidiano. Me parece un momento muy saludable de la facultad, en esta que es su primer maestría, contar con el posible comienzo de una tercera cohorte. Me da gusto ver muchos jóvenes y muchas jóvenes interesados e interesadas en esta temática. Como bien decía Ana al principio, hoy usamos la palabra cultura varias veces, Ana, y ese debate del sentido común o de lo que creemos que es el sentido común y la disputa de eso puntualmente, hoy más que nunca, incluso en los momentos que está atravesando el país. Creo que la maestría en arquitectura del paisaje es un aporte enorme en ese sentido. Y lo digo puntualmente porque además también quiero agradecer públicamente a Rubén Palumbo, también aprovecho a Javier Fedele que está aquí presente, agradecerles porque juntos, gracias a una bastante insistente propuesta de Rubén Palumbo, estamos discutiendo cómo el territorio, el hábitat y el paisaje se incorporan como temas a la discusión de la reforma constitucional. Siento en algún momento, de alguna manera, que no es un debate que está atravesando puntualmente al ciudadano común. Lo vimos en las urnas recientemente, en la participación democrática, la baja participación democrática en las últimas elecciones. Y en eso creemos que las instituciones nuestras son las que deben, de alguna manera, funcionar como anexo para que esos temas sean trasladados a una redacción final posible, intentando reunir las posiciones de todo. Y digo esto porque fue una de las premisas cuando charlamos con Rubén y también con el doctor Javier Fedele, que el paisaje tenga una incidencia en ese aspecto. Y eso es gracias a la creación de la maestría del paisaje como disciplina dentro de una de las altas casas de estudios de la provincia. Siento que obviamente si este dispositivo no existiera, raramente estaríamos diciendo alguna cuestión o la palabra que se escriba en esa reforma constitucional hubiese sido distinta de no haber estado este dispositivo activo. Así que por eso sobre todo celebro la concurrencia de muchos y muchas interesados e interesadas, que les veo las caras, o por lo menos sospecho que están interesados.
Además creo también que, bueno, que la disputa, que la maestría como dispositivo en la facultad, del modo en que está planteada, del modo en que es llevada adelante por su equipo, maneja una agenda de avanzada en términos ecológicos, en términos de las industrias vinculadas no solamente al turismo, sino a lo productivo, con una posibilidad de visión de paisaje nueva, una nueva manera de relacionar la cultura y el ambiente, como decían al principio, que creo que nos adelanta ciertas discusiones o abre paso a las discusiones que sobre todo tenemos en las agendas de los más jóvenes. Así que en ese sentido también agradecer porque, bueno, a veces los grandes abren la puerta y los jóvenes tenemos que tomar la posta para plantear los temas que merecemos, que creemos que merecemos discutir, pero bueno, tenemos que estar a la altura también, formarnos, poder navegar esos caminos de las manos de los que nos abren la puerta. Así que un agradecimiento especial. A mí me toca ser un espectador de lujo, así que solamente avisar que voy a habilitar todas estas propuestas sanamente y bueno, espero acompañarlos todo lo que su directora me exija y el presidente también nos acompañe. Así que firmamos el convenio y damos paso. Dale, empezalo. Hay que iniciarlo en cada uno. Bien. Este es negro, ¿no? Negro, sí. Ya que No, pasarla sacar la todo. foto de la manito poniendo la firma. Bueno, y gracias por las becas. ¿Cómo no? Punto a lo menor. Pásame el otro. Gracias a las arquitectas y arquitectos matriculados, habilitados que hacen aportes al colegio. No es menor. Si no, no sería posible dar becas tampoco. Exactamente. Después me siento ahí, los voy aclarando. ¿Lo revisás? ¿Este te falta? Voy aclarando la firma, si ya lo dejamos listo. Tranquilo. Ahora nos bajamos. Terminamos así. Te falta este, si ya me lo llevo. Ya aprendiste con un termino nomás. Sí, porque si no, después nunca me lo devuelven. La facultad es tremenda, no lo vas a ver. No, todo. Ah, no, sí, está bien. No, una- ¿querés comentar vos mientras tanto? Mientras firmas, Dale. este momento es muy importante. Merecía la ceremonia. Perdón que no pongamos protocolares, pero bueno. Sí, es fundamental. Sí, sí. ¿Podés aclarar ahí mientras Alejandra cuenta? Sí. No, Sí, en la última. El convenio que se firma, tal como describió Pedro, algunos aspectos fundamentales en clave de política y de agenda contemporánea y que comentó Ana, pero también tenemos cosas como de otra escala que tienen que ver con otro tipo de colaboraciones. Por ejemplo, la muestra que se está montando. En el hall, y recomiendo, yo estoy dispuesta a acompañarles a mirar los trabajos, se exponen trabajos de la segunda cohorte, donde van a ver los planes de tesis, serían los asuntos que cada una de esas tesis va a desarrollar. Y que justamente están en el registro de estas cuestiones que son fundamentales en los tiempos que nos toca vivir. ¿no se escucha nada? No, verá, para que vea ahí. Bueno. Entonces, por un lado tenemos esa muestra
Pero por otro lado está la MAPE también, que pudimos traerla finalmente. Rubén, habíamos hablado mucho de que esta muestra llegue a la Facultad de Arquitectura, y tanto el contenido como el dispositivo expositivo, que es este sistema de estos textiles, que como laberinto y que está organizado por regiones, digo, tanto el contenido como el dispositivo expositivo, suena raro, cacofónico, fueron objeto de concurso. Y en esto de las colaboraciones hemos integrado, Rubén, el concurso para tomar estas decisiones también. Así que siempre la facultad y en particular la maestría está colaborando como parte de lo que nos planteamos en el marco del convenio. Así que también recomiendo recorrer la MAPE porque tiene un argumento bien interesante también, y que como arquitecturas emergentes y jóvenes, por primera vez se destacó, se seleccionó colectivos de arquitectura como formas de producir contemporáneas. Así que recomiendo, después vamos a hacer acá con estudiantes esos recorridos. Hoy, como les comentábamos, vamos a ver 3 resúmenes de algún modo de 3 tesis que ya están defendidas. Hay una que anda por Alemania, así que no la pudimos traer, otra que está por Colombia, como para entrar en algunos asuntos. Así que si les parece, les invitamos a formar parte. Sí, Rubén. Está hecha, bueno, la producción en ese momento, algunos ya tienen algún añito más, pero se tomó la determinación de hacer un corte en sub 35, y no fue un concurso más donde se elegía, se competía por elegir el mejor, sino precisamente fue hacer un corte para saber qué estaba pasando con las y los jóvenes. Entonces, ustedes van a ver que hay proyectos de pequeña escala, algunas cosas construidas, hay trabajos de investigación, como decía Alejandra, el trabajo de los colectivos, incluso el de Aquelarre, de los chicos de Open House, que en el tema de la difusión, y Espacio PAM también, que es un colectivo de jóvenes que están súper activos, diríamos, en la ciudad. Y me parece que esto también, digamos, es otra manera, digamos, que creo que hemos compartido, diríamos, por eso con la facultad, que integró la asesoría y integró el jurado también de esto, precisamente de no buscar siempre en la selección del mejor, sino, digo, precisamente saber qué está pasando. Y me parece que el que está pasando, digo, bueno, hoy uno podría decir que fue fabulosa porque, bueno, parte de algunos de los expositores ganaron la Bienal de Venecia, entonces sí, bueno. Pero bueno, no, pero alentarlos a que la recomienden a quienes tienen, como para que la vengan a ver a la Facultad de la Muestra, porque la verdad que creo que para las y los estudiantes es muy importante, porque hay, digamos, toda la variedad, saber que nada es como uno lo piensa, porque se había pensado por distritos y se terminó trabajando precisamente sobre las ecorregiones, un poco fue, bueno, el territorio, el paisaje y las características los que fueron aglutinando esto. Así que muchas gracias también a la facultad, bueno, a Ale por insistir para que estuviera acá la muestra. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Soy Soledad Ferrería. Muchas gracias por esta oportunidad, por estos espacios que siempre abre la Facultad y la Maestría para contar nuestros trabajos. Este va a ser un breve resumen, así que resumen de lo que fue mi tesis de maestría. Pertenezco a la primer cohorte y esta tesis la defendí en julio del 2024. La presenté en abril, la defendí en julio, así que bueno, ya un año y pico desde que la terminé, con lo que implica todo ese desprendimiento de estos hijos que parimos. Así que va a ir ahora un breve resumen.
esta es mi pertenencia institucional y organizacional, de donde vengo yo. Vivo en Victoria, soy arquitecta por la UBA y me han acogido muy bien acá en la UNR, en la FAPI, así que es mi nuevo hogar académico. Y soy parte de colectivos como Cuidadores de la Casa Común, Taller Flotante, mi estudio de trabajo como profesional en Victoria, y eso también hace a mi formación y al desarrollo de esta tesis también. Así que me gusta presentarme así. Bueno, despacito las teclas. La tesis se llama Artefactos intrigantes del paisaje isla, una red de infraestructuras en los espacios de lo común en islas de Victoria, Entre Ríos. Bueno, mi director de tesis es el doctor arquitecto Fernando Williams, y la codirectora de la tesis, la magíster arquitecta Susana Paganini. Y la tesis se desarrolla, es sobre las tierras bajas sudamericanas, pero puntualmente donde está el círculo rojo, que es la zona del delta medio del Paraná. Entonces, a ver si se corre. No. Bueno, el tema son las infraestructuras del paisaje, públicas y comunitarias, en relación con la consolidación de redes para el sostenimiento de la vida de las comunidades humanas y más que humanas en los territorios de la ecorregión del delta. Es la reserva de usos múltiples, lo resumo acá porque sé que van a saber de qué hablo. La reserva de usos múltiples, o sea, toda la porción de islas de la ciudad de Victoria, que pertenece a la ciudad de Victoria. Como problema encontraba la descualificación del territorio en tanto humedal, digamos, ya empieza a fallar en su funcionamiento como humedal, todas las contribuciones que hace, el desacoplamiento o el estado de servidumbre de la escala de lo local en función a este sistema capitalista extractivista que está sometiendo a esta zona. Perdón, y una problemática más, que es la desterritorialización de las comunidades en la isla. Y los objetivos de la tesis es proyectar una red ecosocial que potencie estos espacios de lo común como nodos estratégicos, de manera de reconectar la trama que hace al sostenimiento de la vida y poder volver a potenciar este territorio en función de las problemáticas que había observado. Esta es la estructura de la tesis, es un resumen como bastante técnico porque sé que están los actuales cursantes de la maestría y futuros, así que bueno, estas cosas nos interesan a nosotros nada más. Pero esta es la estructura de la tesis, está armada en 8 capítulos que obviamente se van informando unos a otros y tiene varios capítulos donde yo tuve que amasar bastante el objeto de estudio. De qué estaba hablando cuando hablaba del paisaje isla, de qué estaba hablando cuando hablaba de lo común, de estos espacios de lo común, y de ahí fui tomando información que era la que me iba, era la material que me iba informando a cuestiones proyectuales. Entonces, en esto del amasado de mi tema de estudio y de qué era este paisaje isla y lo común en islas, empezó a aparecer mucha información que venía de distintas disciplinas, obviamente, como nos alimentamos en la disciplina de paisaje, que tenían que ver con la música conformando espacios, con huellas históricas que habían surcado en este territorio y que aún seguían vigentes, como había sido la lancha de pasajeros que funcionó de 1910 a 2010, 100 años, además de información que obviamente más tradicional, una recopila y tiene sobre bioregiones, ecorregiones, biología. Esa información estaba, esa información de base, pero esta era otra información que yo empezaba a tomar del territorio por justamente toda esa formación y experiencia mía que nombraba antes.
en el territorio, con taller flotante, con mi estudio, con cuidadores de la casa común. Otro camino que tiene una huella presente, que es el movimiento de ganado Esnisla que se hace, la presencia y la modificación del paisaje que hace la cultura chaná, que lo ha hecho ancestralmente y lo sigue haciendo ahora como una cultura viva también, la formación de cerritos y la cerámica a gran escala que hacen modificación del paisaje y modelización con las arcillas. Y en clave estética, desde el cine, la literatura, cómo se ha descrito este paisaje durante mucho tiempo en una forma muy romantizada, muy en relación a lo rural, en las antípodas de lo urbano, y con este tipo de personajes, más tipo el gaucho, relacionado a las tareas de campo, sí muy presente la situación agua en estos sitios, bajantes, crecientes, y cómo actualmente, a partir de los 2000, o sea ya siglo XXI, empiezan a sumarse otro tipo de relatos, y por ejemplo en la película Cada Lado hay 5 relatos corales que van funcionando a medida que se va construyendo el enlace vial Rosario-Victoria. No sé si la han visto, si no la recomiendo, y ya hay personajes que son niñeces, que son mujeres adultas mayores, mujeres trans, trabajadores del enlace vial, digamos, ya los personajes son mucho más diversos. Y en la literatura tenemos como la tríada sagrada del río Paraná, histórica, que es el Entenado, Sama y el río Las Congojas, y a la que se suma ahora en esta diversidad a Gabriela Camisón Cámara, Ezequiel Pérez, Elba Almada, con toda esta otra literatura, mujeres, otro tipo de personajes, y de relación de esos personajes con el paisaje, donde se empiezan a mimetizar y los paisajes emergen directamente del paisaje, de esos barros y de esas brumas, huelen como el paisaje. Quien haya leído cualquiera de las novelas que están abajo, son muy sensoriales, y esto del olor, del tacto, lo tienen tanto los paisajes como los personajes. Y otro tipo, en otro tipo de registro más estético, tanto en pegatinas como esto es pintura directamente, son acrílicos de la izquierda, un pintor paranaense, estos personajes otros que aparecen con importancia, una partera, una santa, unas chicas trans de las costas de Paraná, habitantes también de este territorio. Impensado antes, obviamente, cuando hablábamos de los isleros y esos señores, esos machotes gauchos trabajando en la isla. También con este tipo de trabajos de pegatinas y de la trama misma, hasta de la cartografía, armando una estética y una estampa de cómo es este territorio. Cruzado con las palabras también, ¿no? Lo que hace la pegatina, que como arte público ya sale a decir y a reclamar cosas. Y hago también un registro de cuáles son los elementos referenciales, bueno, que ya están canonizados en este territorio y en este paisaje isla. ¿Qué tiene que tener un paisaje isla para ser paisaje isla? Y bueno, tiene que tener costa, tiene que tener playa, tiene que tener arena, tiene que tener ranchada, actividades relacionadas a los distintos tipos productivos, algunos tipos de embarcaciones. Bueno, es un listado muy minucioso y por categorías de esos elementos referenciales ya canonizados como parte del paisaje isla. Hay un trabajo sobre la materialidad que se utiliza en este paisaje, las arcillas, los vegetales, el clima, la bruma, la neblina misma como materialidad. Y después de un trabajo desmenuzado, digamos, de este amasado, y de ir tomando datos de todo esto,
armo una estrategia y digo que voy a armar 3 escalas y 3 conceptos para abordar el proyecto de la tesis. Una escala más pequeña, que es de los artefactos intrigantes, una intermedia de los comunes, es una escala de nodo o conjunto, y una más grande que es la escala paisaje-isla, que la escala son las unidades de paisaje que hay dentro de este mosaico de humedales. Para eso armo un programa de usos. El programa de usos son algunos existentes, algunos obsoletos que se refuncionalizan y otros nuevas propuestas o cuestiones que están emergiendo, y un listado de tipologías de arquitectura del paisaje que van a responder a ese programa de usos. Entonces, por ejemplo, las tipologías son muelle borde, muelle portal, muelle pasarela, muelle puerta, muelle mercado. Bueno, como todas esas tipologías empezaban a responder a los distintos programas de uso. Y obviamente a cada escala de abordaje que había propuesto. Entonces, como hipótesis propongo que el paisaje, así como funcionó como dispositivo ciudadanizador, esto tiene que ver con la urbanidad y con todo el movimiento, ¿no?, de parques urbanos, ahora propuesto como dispositivo para la islanía. La islanía es, obviamente esto viene trabajado en el marco teórico de la tesis. La islanía son todos esos derechos que reclamamos para la isla. No es la ciudadanía, es la islanía. ¿Qué derechos suponemos y vamos a reclamar para vivir en la isla? Entonces, el paisaje es ese dispositivo que reclamamos, el paisaje isla que reclamamos para la islanía. Es catalizador y es habilitante de nuevas relaciones entre comunidades humanas y más que humanas. También digo que las infraestructuras se pueden tramar en nodos, en donde se produce lo común, en la zona de islas, y apuntan a la recomposición de lazos y reterritorialización. Cuando hablo de lo común, piensen que en este paisaje y en este territorio es muy difícil hablar de espacio público y de lo público también. Entonces, acá es donde se propone que el paisaje desplaza al espacio público, a lo público, y se propone como espacio donde va a suceder lo común comunitario, no en forma individual, ¿no?, por supuesto. Y las infraestructuras del paisaje, que son potenciadoras y habilitantes del arraigo de las comunidades en esta problemática que planteaba de la desterritorialización, y donde se produce el diálogo y la escucha. Entonces hay 3 escalas de abordaje. En la de los artefactos intrigantes armé un catálogo de artefactos que a partir de los cuales iba a empezar a funcionar esto, que responden obviamente al programa de usos y a las tipologías de paisaje. Algunos los fui probando. Tuve la suerte de a lo largo de estos años ir probando cosas y construirlas en comunidad. Y también como observación, empiezo por esta escala pequeña porque es un proyecto que es emergente del sitio. Entonces no quería empezar de lo general a lo particular, sino que fui de lo particular a lo general. Que el programa finalmente en escala de unidades de paisaje también sea emergente de esto. Estas son algunas combinaciones de estos artefactos y cómo se iban armando en el lugar. Por ejemplo, es un curso de agua, árboles, plantas acuáticas, una estructura expectante, ocupaciones, el muelle y el transporte fluvial. De ese listado de artefactos fui armando algunas primeras combinaciones. Este es un escenario donde la estructura expectante o es nueva, digamos, acaba de ser armada, o se construyó y su uso dejó de funcionar y la volvió a tomar el barro, la naturaleza. Es una estructura que puede ser diferentes usos, tanto por parte de los humanos como de la vegetación, los otros animales y el mismo sedimento.
Y esta es la escala ya de nodo. Estos nodos van a formar estos espacios de lo común donde va a suceder el encuentro, donde va a suceder la función, entre comillas, pública, administrativa, donde todo lo que necesitemos de forma comunitaria y en relación de comunidad va a funcionar. Y por supuesto me va a garantizar servicios, seguridad, distintos tipos de seguridad y siempre también la vigencia ante crecientes, o sea que yo siempre tenga superficies de resguardo, de hábitat y de servicios cuando venga creciente. Tiene un espacio de sombra central muy importante y se va, como se ve en la foto de arriba, se va enganchando con esos bordes de vegetación que empiezo a ver que los corredores, estos nodos se enganchan en los corredores y me empieza a inducir que se va a unir luego con otro. Es un prototipo, ¿no?, de uno de estos nodos. Entonces voy a tener a una escuela funcionando acá, a otros vecinos, a la lancha de pasajeros circulando, a embarcaciones ya particulares, pero en este sitio es donde voy a nuclear todas estas funciones. Todas estas funciones que la mayoría ya existen en isla y si bien se van nucleando en comunidades, es muy difícil poder garantizarlas hoy por hoy. Y en la escala más grande, en esta escala paisaje, la propuesta tiene que ver ya con cómo se van uniendo todos estos nodos. Los nodos están ubicados, los nodos de los comunes que veíamos recién, donde están las islas, las escuelas de isla. Hoy por hoy tenemos 10 escuelas de isla y allí, más otros lugares estratégicos que marqué, es donde van a estar ubicadas, y tiene su programa también a esta escala paisaje, por ejemplo, en sus formas de circulación, que hoy por hoy no existe y no está garantizada, menos porque no se dragan las vías navegables, donde sí necesitamos dragado no se hace, y donde no se necesita se hace de más. Otro tipo de programas como una red de comercialización, abajo a la izquierda, circuitos de comercialización, mercados de diferente tipo, y de diferente tipo porque tienen que ver con si están cerca de una ruta, cerca de un puerto de una gran ciudad, etc. Otra red que tiene que ver con la comunicación satelital y la transición agua-tierra. Entonces hay unos dispositivos que son puerto más internet satelital, que también logramos hacer varios, obviamente en la gestión de gobierno nacional anterior, no ahora. Nada de esto existe, ni podría existir, prácticamente ni siquiera el Instituto Nacional del Agua, ARSAT hasta ahí. Sumarse con el INA a una red de muestreos que se hacen en el delta del Paraná y estar enlazados en red, lo que nos permite es hacer esta trama que hablaba al principio y esta red ecosocial que hace al sostenimiento de la vida. Este es el proyecto completo en esta escala paisaje, donde se pueden ver los distintos nodos y los corredores que los van uniendo entre sí. Los corredores a veces son arroyos y a veces son estas antiguas rutas de circulación, pero se consolidan como corredores bioculturales también. Bueno, hasta ahí tenemos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la tesis de un magíster en arquitectura del paisaje, pero su disciplina de origen es la ingeniería, un ingeniero civil. Digo por esto que hablábamos por vocaciones, saberes, que siempre tienen que estar representando en el ADN de nuestras producciones. Así que bueno, Ricardo Angelone. ¿Me escuchan atrás? Sí. Perfecto, yo prefiero... Hola, negro. Prefiero sin micrófono. Bueno, tal como dijo Ale, yo soy ingeniero civil,
Para mí esta es mi casa, porque hace 40 años que estoy nada más, como el amigo Palumbo. Para mí profesionalmente mi casa es la ciudad. Sepan que lo interdisciplinario siempre les va a tocar y que hacer esto para mí fue todo un desafío. Es muy interesante encarar otro tipo de disciplinas que uno no las conoce y que no sabe que después termina siendo bueno. Así que a los que estén con dudas vengan sin ningún tipo de problema. ¿Está? Bueno. Mi tesis se llama Cosechar agua para crear paisajes de oportunidad. Básicamente encaré este tema por una cuestión muy simple, que para mí la defensa de la universidad pública es esto, es aplicar todo lo que nos dan a la comunidad para que la comunidad pueda progresar. Entonces, si bien me formó la universidad pública para hacer mi actividad profesional, la cual desarrollo también a la par de la docencia, me parece que esto y las actividades de extensión son fundamentales. Bueno, el cosechar agua para crear paisajes de oportunidad lo hice en el Parque Huerta de la Tablada, que queda acá a unas cuadras. Tuve la suerte de elegir muy bien mis directores de proyecto, el doctor Eric Zimmerman y la ingeniera civil Albertina González, doctora también, que me llevaron en la parte técnica, pero también un poco en la parte humana. Entonces, a modo de índice, empecé con un resumen, una pequeña descripción del sitio, vamos después con los motivos y los objetivos de hipótesis de la investigación, porque terminé haciendo una investigación para poder desarrollar esta tesis. Después está la metodología, que hoy no voy a hablar mucho porque tenemos que hacer un resumencito. Y finalmente lo más interesante son los resultados y las propuestas y los sitios de aplicación. Entonces, el hecho de cosechar agua significa que vamos a satisfacer la demanda cotidiana en una forma segura y sostenible. Entonces, el objeto teórico que argumenta esta tesis es la cosecha de agua. Para poder satisfacer las demandas de agua en forma segura y sostenible, pero para que se pueda hacer un refuerzo de la cultura alimentaria, de la experiencia, basándose en la experiencia de los huerteros, donde tiene que participar el gobierno, tiene que participar la academia, donde con el manejo del agua al huertero le damos un empoderamiento, le damos nuevas capacidades, le damos posibilidades de que tenga una producción efectiva, y todo esto lo que hace es una prosperidad familiar, porque las metas de género, inclusión social y participación social terminan siendo el objetivo de la tesis. Yo lo que hice fue nada más y nada menos que reforzar un plan que surgió en el año 2002 por una necesidad de la gente de comer, que fue el programa de agricultura urbana, que nace desde, bueno, Antonio Latuca y la Municipalidad de Rosario, y lo que hace es dar espacios productivos, pero a su vez educativos, recreativos y también paisajísticos. Y esto lo que hizo en la ciudad es dar un cordón protector a la ciudad, ¿sí?, donde se visibiliza, digamos, como si fuera un metabolismo urbano, donde lo que se hizo con esto y que yo traté de reforzar en los parques huerta es visibilizar los paisajes ocultos, es generar zonas de oportunidad y, en definitiva,
lo que estamos generando son nuevas unidades de paisaje, porque estamos generando un nuevo cordón de paisaje que van a tener que darnos la oportunidad a los huerteros. Entonces estos son espacios multifuncionales, son, como dije, educativos, recreativos, paisajísticos, y la incorporación de la agricultura urbana como política pública en la planificación, lo que hace es asegurarle al huertero que no lo van a echar de ese terreno donde estuvo 10 años trabajando y después viene otro político y lo echa. ¿Está? Porque son terrenos en general, terrenos de vialidad y demás, que con el acuerdo de la política pública lo que se hace es asegurarle que va a estar en ese sitio. Entonces, la investigación lo que quiere hacer es sumar algún tipo de saber al relacionar una variable cuantitativa de cosecha de agua, de almacenamiento y del aprovechamiento para los riegos de los parques huertas. Entonces nos surge la pregunta que es si se puede hacer una propuesta tecnológicamente apropiada para mejorar ese uso del agua en los predios agroecológicos, que son más de 50 hoy en Rosario. Bueno, entonces la investigación la llevé a cabo en el Parque Huerta de la Tablada, ¿sí? Que está acá en el Bajo y la Madrid. Todo este es el Parque Huerta, acá tienen una foto, que tiene unas 39 hectáreas. Esto es una disposición municipal, ¿sí? De las cuales 7 nada más son dedicadas a la agricultura y hoy se explotan 2,5. Entonces, de estas 2,5 se cultivan 1,5. Entonces lo que va reduciendo la cantidad de gente que puede estar aprovechando esto. Bueno, acá hay un pequeño resumen. Hay otras organizaciones sociales que también participan. Hay mucha educación, ¿sí? Hay mucho compromiso social, pero en la gran mayoría de los casos falta un lineamiento o una participación mucho más activa de la academia como para que sea mayormente efectivo. Entonces, el funcionamiento de este tipo de predios depende del clima, del agua en calidad y cantidad. No es que nos hace falta mucha agua, sino que tiene que tener una calidad específica. Eso nos da una productividad. Entonces, lo que vamos a tratar de usar son técnicas ecológico sustentables, ¿sí? Para lo cual el programa tiene que ser productivo y sostenible. Y acá me voy a parar un minutito, ¿sí? Para hacer la diferencia de lo que aprendí como magíster entre sustentable y sostenible. Sustentable es todo aquello que por sí solo, por los recursos que tenemos del planeta, podemos seguir utilizando. En cambio, lo sostenible, y esto tiene que tener los dos conceptos, ¿sí? Tiene que ver también con el medio ambiente, con lo sociológico, con lo social, con lo económico, con lo político y lo cultural. Entonces, si no se dan todos esos aspectos juntos, es muy difícil que esto podría seguir adelante, ¿sí? Por eso no es tan fácil llevarlo adelante como si fuera un programa de estudio y nada más, ¿sí? Están involucradas raíces sociales, raíces culturales que tienen que ver con política social. ¿Está? Bueno, el Parque Huerta, lo primero que hice fue un estudio, un relevamiento. Había parcelas de 20 por 40, una infraestructura importante con una perforación con un tanque elevado, con una bomba que nos daba una cierta cantidad. No voy a hacer números para no volverlos locos, pero vamos a terminar el resumen con los números. Con acequias perfectamente niveladas, una estructura perfectamente lograda para acumular agua y que se usa para hacer plantines porque alguien dijo esto trae dengue y no lo usen más, ¿sí? Entonces una serie de cuestiones
surcos mal aprovechados, reservorios de agua mal hechos, o sea, una falta de apoyo a un montón de gente que tiene muchas ganas, mucha instrucción, pero que lo hace mal. Entonces, creo que ese es el compromiso de la academia. Bueno, después hicimos análisis de agua. Cuando mayor permeabilidad tiene el terreno, más escurre el agua, menos salinidad tiene. La salinidad lo que hace más o menos es taparle las raíces y que no crezca el bicho. Entonces, ahí es donde estamos con el análisis para ver cuál es la calidad del agua que necesita. Bueno, entonces el diagnóstico fue este que les acabo de contar, con estructuras desaprovechadas, con predios que a veces están vacíos y sin producción porque a la gente no le interesa, porque no termina teniendo productividad. ¿Está? Porque esto se fue desarrollando con los años y la gente no solamente va para subsistir y comer, sino que es un medio de vida para hacer un intercambio y tener otro tipo de bienes. El motivo entonces de la investigación es el abastecimiento de agua como un recurso sustentable para una producción agrícola sostenible, que lo dije recién, tiene que ver con el medio ambiente, lo socioeconómico, político y cultural. Pretendemos crear un conocimiento con esta tesis en lo que es la cosecha de agua como fuente alternativa, no solamente con el agua de red o el agua bombeada de Napa. Entonces lo que se hace es recolectar agua de lluvia, se aprovechan los excedentes superficiales que a veces se pierden por escurrimiento, ¿sí? O se retroalimenta esos escurrimientos en las perforaciones para quitarle un poco la salinidad y que la calidad del agua que usamos sea mejor. Entonces a la gente se le enseña el manejo del insumo del agua. Entonces, a través de su identidad alimentaria, sus raíces culturales y el manejo del agua, lo que hacemos es asegurar una producción local, potenciar lo que hace esa gente y llegamos entonces finalmente a que esa producción agrícola es sostenible. Entonces, los objetivos generales son generar conocimiento sobre la cosecha de agua y darle a la gente el manejo del insumo del agua. ¿Cuánto? ¿3? No te digo. Bueno, lo voy a pasar muy rápido porque son 3 minutos. Lo que usé fueron tecnologías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Tuve que estudiar antecedentes, tanto históricos como contemporáneos. Tenemos las distintas formas de la captación, acumulación y distribución del agua que se cosecha. Lo que básicamente hace esta tesis es trabajar sobre la evapotranspiración, que es este sub-cero, que es la cantidad de agua que toma una planta de la que cae. La mitad se va por evaporación, ¿sí? Y la otra mitad por transpiración. La que es productiva es la de la transpiración. Básicamente lo que hice con esta metodología y con el análisis de lo que se hace, se cultiva en el parque huerta, es tomar aquellos que más consumían agua durante el año y con un análisis estadístico de un año medio, un año con sequías severas y un año con sequías cada, digamos, un periodo de 3 años, hacer un análisis estadístico en más de 30 años, con lo cual se pudo lograr saber, pasamos todo el cálculo, obvio, esta parte hay que pasarla toda. Ni se te ocurre. Pero esto es lo importante, estas grafiquitas lo que dicen de este lado es que hay años secos y años, o sea, el marrón es cuando me falta agua, el celeste cuando me sobra, ¿sí? Entonces hay años secos y años húmedos, y que la acumulación de
los excedentes es superior a los déficits. Entonces en Rosario este tipo de metodología puede funcionar. ¿Sí? Entonces después de esto lo que hice fue hacer otro cálculo que a Gabriel no le gusta y llegamos a que, a ver, esto lo tengo que decir, dame un minutito más. En agricultura, y perdónenme si hay algún ingeniero agrónomo que me corrija, se maneja en general una cierta capa de milímetros por metro cuadrado que hace falta para el riego. ¿Sí? En Rosario se manejó siempre 4 milímetros. Y de esta investigación, no porque yo sabía cómo iba a dar el resultado, sino porque nos dio ese resultado estadístico, llegamos a que lo que hace falta son 3 milímetros y no 4. Entonces, vos decís, che, pero 1 milímetro sí, ahorramos el 25%, ¿sí?, de lo que hay que cosechar, lo cual da muchísimas más oportunidades. Finalmente, y vamos a mostrar el dibujito lindo, 1 minuto quedó, ya me fui. Finalmente, lo que hice acá en el Parque Huerta fue reutilizar estas canaletas que tienen, ¿sí?, con una metodología muy simple, que son algunas pantallas que hacían falta por las miles de veces que fui al Parque Huerta y nos decían, che, se nos queman las plantas en el verano porque no tenemos sombra. Entonces diseñé este tipo de artefacto que lo que hace es recolectar el agua de lluvia y acumularla en estas canaletas, y lo que sobra lo podemos acumular en algún tipo de reservorio bajo tierra. Acá tienen la planimetría. Estos reservorios bajo tierra serían tanques de agua, de los cuales con una bombita solar, en realidad con estos dos del medio, como esto tenía pendiente hacia el sur, regábamos toda la parte de abajo, y con estos de abajo, con una bombita solar, regábamos lo de arriba. ¿Sí? Y básicamente estas infraestructuras, como estaban dispuestas las canaletas, nos terminan dando esta unidad de paisaje, que es una unidad de paisaje de todo el cinturón que tenemos en todo Rosario. ¿Sí? Y básicamente el aporte de la tesis fue que el balance seriado de 30 años nos dice que se puede hacer en Rosario esto, que esta metodología se puede aplicar a cada uno de los parques huertas y que cada uno de ellos puede potenciar, ¿sí?, su productividad y en definitiva dar más trabajo, y ese es más o menos el chiste de la academia en todo este final, digamos, de curso y de maestría, que a mí me parece que, a mi entender, fue lo mejor aplicado. ¿Sí? ¿Está? Bueno, me pide tiempo. Hola. Bueno, vamos a intentar usar el micrófono. La tesis y el aporte que hace Ricardo Latuca propuso fuertemente que se patente, porque verdaderamente es un hallazgo. Respecto de las identidades, acá vamos a tener otro magíster del paisaje, pero que viene de la historia de la arquitectura. Yo siempre te cuento a vos porque para que veas la diversidad de candidatos y candidatas y las tesis resultantes. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Sorey, profesor de esta casa, del taller de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3. Y bueno, rápidamente voy a pasar. Mi directora de tesis fue la doctora arquitecta Viviana Ciputi. ¿Me escucha ahí? Sí. Yo trabajé sobre el atlas para la reconstrucción del paisaje mestizo, rieles, la península y el humedal en el enclave de Villa Constitución. Un poco a modo de índice lo que voy a estar tratando, pero justamente es en el enclave de Villa Constitución, en lo que es el puerto mismo de ahí, de esta ciudad, y el territorio de la pampa húmeda, pampa ondulada y el sistema del humedal en el mismo territorio. El reconocimiento de la transformación del paisaje en el enclave de Villa Constitución desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad y desarrollo en torno a las infraestructuras ferroportuarias, las cuales se verifican como motor de cambio
de su ámbito territorial en la generación de nuevos paisajes sedimentarios que se instituyen como marcas identitarias del área. Justamente creo que ese mapa resume bastante esta distancia que existe con respecto a todas las cuestiones de las estaciones ferrocarrileras en todo lo que es el territorio de lo que se llamó históricamente Pago de los Arroyos, que iba aproximadamente del Arroyo del Medio, no muestra el cursor, por acá, ¿sí? Y hasta lo que es Puerto Gaboto, a la altura de la desembocadura de Coronda y de Calcaña. Las palabras claves, atlas, paisaje mestizo, estos son parte de justamente para los que están haciendo maestría y demás. Infraestructura ferroportuaria, humedal, memorias colectivas. El identificar los elementos infraestructurales e industriales, los artefactos construidos específicamente como objetos artificiales, pero mancomunadamente con los naturales, a fin de comprender las dinámicas mutuas en el territorio costero y el tejido urbano. El puerto, el área ecológica, el río, la isla Caferata o isla Pereira, que dominialmente se llamaba así, su porción, el área natural protegida, que es la Isla del Sol, y tratando así una nueva dimensión de paisaje y su significado. En lo conclusivo y en lo prospectivo, lo que planteé fue la construcción de la línea histórica, obviamente mal de mi disciplina, tal vez, o bien de mi disciplina, de manera singular, formulación de un atlas de paisajes y documentación heterodoxo, híbrido, capaz de representar las sinergias entre lo que es naturaleza y construcción artificial que se instalaron en la memoria colectiva de la región, continuando con los dinamismos y transformaciones territoriales y urbanas, pasibles de ser utilizados como instrumentos de valorización, de preservación y proyección para las áreas de baja de costa analizadas. Este es el elemento que me sedujo, el elemento que me enamoró para hacer justamente la investigación en lo que es el tema del pedraplén. Continuamente esto había sido una masa rocosa, antiguamente, una masa rocosa en la cual se instalaba el puerto Las Piedras, en lo que es la zona de Villa Constitución. Esto se lo disputaba a nivel fronterizo cuando existía la lucha entre los bonaerenses y la Confederación. Pero instalado ya el puerto, dinamitado esta masa rocosa, se construye a partir del Ministerio de Obras Públicas un pedraplén en el año 29 y genera, a modo de lo que se visualiza ahí en esta parte, 2,5 kilómetros del guardado de vagones de lo que iba a ser el puerto de Villa Constitución. Este elemento realmente modifica el paisaje, de ahí el tema del nombre del paisaje mestizo, y justamente genera la unión de lo que se visualiza acá, la isla Caferata o isla Pereira, con el territorio y incorporando el sistema de humedal a lo que es el sistema urbano de la ciudad. En cuanto a lo que es el área de objeto de estudio, el puerto fragmentado en 3 unidades, como se visualiza ahí, el tema de la forma de península que adquiere justamente, o geomorfología, la vamos a estar visualizando mucho más acá. Y estas cuestiones fueron las que realmente produjeron esta cuestión de poder investigar el territorio en este sentido y el sistema de puertos. Por acá está pasando el río Paraná, la hidrovía. Acá está el canal de navegación, obviamente con el debido dragado en función de los barcos de ultramar, y un poco la delimitación de las nuevas áreas que quiere el ente portuario de Villa Constitución para instalarse frente a lo que es la hidrovía, el nuevo puerto. El paisaje portuario, las 3 unidades fragmentadas con intersticios directamente en lo que es la trama urbana. La construcción de la problemática fue haber realizado el diagnóstico de una partición territorial de estas 3 unidades, permitiendo así vacíos y intrusión o la no participación para nada del Estado municipal, del Estado nacional, del Estado provincial y tampoco del ente. La desconexión de las áreas urbanas y el puerto propio de los cambios, funcionamiento de los puertos del siglo XX y siglo XXI y también muchos del siglo XIX. Ausencia de transporte y conectividad entre lo que era la ciudad y el puerto, el área natural protegida, el humedal, la isla. La falta de pertenencia, esto es fundamental en lo que es la memoria colectiva, urbana, y la conciencia de la ciudad portuaria, con una vivencia ecológica cercana, a metros nomás de lo que es el centro de la ciudad de Villa Constitución,
y el producto de estos intersticios o estos vacíos urbanos y la fragmentación de las unidades portuarias que han generado determinados elementos entre la unidad 1 y la unidad 2, segregación social, obviamente viviendas informales o vulnerables, y en el otro, entre la 2 y la 3, clubes privados, métodos del centro urbano, al respecto. El estímulo investigativo, la reconstrucción del paisaje mestizo, de nuestra área de objeto de estudio, Villa Constitución, compendio del histórico e industrial de la ciudad portuaria, a través de un atlas, ofrece herramientas e instrumentos de interpretación que facilitan las estrategias operativas pertinentes para la transformación del paisaje, donde la obsolescencia tecnológica, los nuevos mapas de la geografía económica y la actualidad del sistema productivo marcan unos casos, pero poseen una fortaleza de protagonismo e identidad absoluta. Los objetivos del trabajo: producir un conocimiento sobre el paisaje mestizo y todos los procesos de transformación del paisaje, abordar y poner en valor el patrimonio industrial y los artefactos, palabra que está muy vinculada a la arqueología industrial, reconocer la utilidad y la biodiversidad del humedal como lectura plural de la historia, sociedad y la ecología presente, y el relevamiento y conocimiento creativo del territorio. En los específicos, obviamente, acá caigo en mi disciplina, diagramar una línea de tiempo como presentación gráfica de la secuencia de los eventos, construir un atlas heterodoxo como colección sistemática de los materiales y establecer criterios de interpretación del paisaje y delinear estrategias posibles de intervención. Está el arquero paso, el marco teórico muy interesante, obviamente, Iñaki Ábalos, Roberto Fernández, Sabater, Graciela Silvestre, y el concepto de autobiografía y autoetnografía como método y producto fueron elementos que realmente sustentaron. La metodología la paso rápido, perfil exploratorio, obviamente dado que privilegia toda la investigación basada en lo que es el trabajo de campo, el perfil empírico, y después voy a hablar un poquito más de otra cosa que es muy importante, que es el tema de la autobiografía y la autoetnografía. Voy a mostrar solamente esta imagen de todo lo que delineé en el tema de la línea histórica, que obviamente tenía muchas diapositivas al respecto, pero realmente me parece muy importante en función de que existía un solo libro de historia en esta región, el de Lichetti, y lo importante que ha sido en el tema de la independencia y la organización nacional nuestra. Una, el Acta Acuerdo de San Nicolás, la batalla de Pavón, la batalla de Pera, la vuelta de Obligado, cerquita de donde estamos hablando. La primera ganada a la Armada anglo-francesa en lo que es el tema de la Punta Quebracho, pero también el tema de la declaratoria del puerto de Rosario por parte de la Confederación, la declaratoria del puerto de Villa Constitución, que fue de alguna manera también medido muchas veces por los porteños. La instalación en 1868, como ven ahí, del Molino Vigán, obviamente habla de lo que después se llamó o se dijo con respecto a esto de todo el cinturón industrial, el ferrocarril, etc. Pero también la UOM, Somisa, Hacienda, etc. El paisaje entonces, un expresivo rostro de la sociedad, todas las clasificaciones de paisaje, en más de una definiciones con respecto a instituciones. Solamente me voy a detener en la del paisaje mestizo, que es una definición que realicé, que los paisajes se cargan de valor histórico, además de espacial, productivo, organizacional, y es entonces continente y contenido en esa relación de naturaleza y el acontecimiento que lo sitúa en sus escalas ocupacionales e infraestructurales y transformaciones de uso, condición dinámica en nuestro caso. Esto conlleva a pensar y redefinir el territorio de un paisaje de geografía y construcción híbrido. Esto es la cuestión en la cual metodológicamente la autobiografía y la autoetnografía nos aporta como método y producto, incorporando en sí el tema de la investigación como acto político, como acto social, como experiencia cultural, consciente, reconociendo así la subjetividad, la emocionalidad, la influencia del investigador en su trabajo autobiográfico. Producir investigación significativa, accesible y evocativa basada en la experiencia personal. Poner la pedagogía del proyecto y conformar este atlas con las categorías mestizas es la oportunidad para que se convierta en herramienta de un nuevo contexto social espacial, lugar de encuentro entre disciplinas concurrentes. El atlas viene a definir el paisaje mestizo y producir el humedal, la ecorregión, los suelos, las sedimentaciones, la península, el valor ambiental, el territorio que no lo es, el que va a ser el faro provincial, como es el área natural protegida, la flora, la fauna, el bioma, el valor local, regional, las ofertas turísticas, la marca territorial, la ganadería, las plantas acuáticas, la agroecología, en el cual también se realizó ahí todo un trabajo agroecológico con plantas acuáticas en función de fitorremediación y demás,
la hidrografía del lugar, su historia, el pago de los arroyos, la península, la producción, los valores justamente de los flujos históricos, demográficos, sociales y culturales de la ciudad. La noción de paisaje mestizo es una construcción donde todas las variables, las condiciones del lugar, las voces del mismo, el hombre georreferenciado, como diría ahorita Segato, el hombre situado, los territorios imaginados, lo mitológico, el tema de lo intangible y de lo tangible, el paisaje histórico, propone una lectura de las relaciones de la sociedad y sus ambientes atravesados por la cultura. En todo lo que es el Atlas desarrollo todos estos paisajes en todas sus clasificaciones, no voy a mostrar la totalidad para nada, solamente algunos, el de la cartografía, del archivo Florian Roquet, el del paisaje urbano tangible. Un paisaje que está vinculado a la memoria oral, que es el paisaje de la fuerza del trabajo. En 1975 se produce el Villazo, antesala a lo que vendría después de empezar el proceso. Bien, 3 minutos. Paisaje de la Restitución, el histórico, lo arqueológico, el industrial, el de la Junta Nacional de Granos, el de los elevadores, el de los hilos, el de la arquitectura portuaria, a modo de Friesland, casi el de la arqueología industrial, el de la producción industrial agroexportadora, un patrimonio viviente que solamente se automatizó porque los sistemas son los mismos, el paisaje natural que es riquísimo, saqué flora, fauna y demás, solamente estoy viendo acá las inundaciones o las planicies de inundación y demás, el paisaje del oculto, que si no hubiese sido por los drones, esto hubiese estado invisibilizado, el arroyo torrentoso que tenemos en lo que es la península, que mostraba al principio, el paisaje mestizo, con algunos fotomontajes que se realizan a lo largo de lo que fue la maestría y el panel de exposición como realizaron ahora los chicos de la segunda corte al respecto. Y una manera de mostrarlo a modo de células todos estos sistemas justamente de atlas de paisaje mestizo. A modo conclusivo, superando el paisaje como objeto de contemplación y los efectos existenciales, más bien el paisaje como escenario y testimonio, de transformaciones antrópicas productivas, el paisaje de las imperfecciones, el alternativo, el del hoy y el del mañana, el de la condición activo-receptiva, en cuanto a producción cultural se refiere, el integrador y segrador de las múltiples combinaciones sociales, monumento, producción, ocio, cultura, naturaleza, historia, geografía, riqueza ambiental, todo en lo que es un instantáneo paisaje mestizo que tanto dimos aquí. El Atlas de los paisajes mestizos conformará un instrumento conceptual a presente y futuro para ejecutar proyectos en la naturaleza, como naturaleza y con la naturaleza. Solo debe revisarse el Atlas y el plan de requerimientos, necesidades y planificaciones que las intervenciones y gestiones o proyectos lo requieran, pudiendo modificarse, ampliarse, dando lugar a otros paisajes mestizos, como se realizaron a lo largo de la historia, pero sabiendo qué respetar y qué preservar en ese derrotero. Muchas veces se han visto los paisajes ocultos e invisibilizados a lo largo de la historia, apelo a que esto justamente se siga completando y contrastando, justamente los lugares de la memoria de la última dictadura, los paisajes del miedo, el tema de las construcciones de la perspectiva de género, el tema de las lo inconcluso, lo que puede ser concatenación de resultados empíricos que deben seguir investigándose, pero que no por eso debe estar o dejar de manifestarse, como diría Manuel Cruz. Entonces, o la construcción social del paisaje, que no solo se ve desde lo académico, sino se tematiza los paisajes efímeros, fugaces, los de la propia forma de expansión urbana, la fragmentación, la inseguridad y la desanimation de conocer el espacio de los otros. Entonces, es por ello que el Atlas no es un manual de autoconstrucción del paisaje, solo pretendemos que sea una herramienta de interpretaciones, como lo planteara de lo que es el inicio de la construcción de esta pieza. Manifestar que la problemática de la protección de los paisajes mestizos, con historia, con texto, con valoración, no se resuelven solo con puestas en práctica de estrategias de protección y preservación, sino que requieren reformulaciones del modelo económico, autosostenibles, orgullo colectivo, social, la prevención, lo político, las gestiones, acordes, dinámicas y proyectos transescalares, transdisciplinares, transculturales, entre otros, redefiniendo, rediseñando y repensando la construcción de nuevos paisajes, teniendo en cuenta toda la bibliografía y listo. Gracias, Raúl. Bueno, esto es como una maratón. Decirles que las tesis están publicadas en el repositorio de la universidad y que también en nuestra página, donde dice tesis de maestría,
está todo este material porque son apenas unos apuntes. Como decíamos, de la historia, desde la ingeniería, desde un proyecto activista, como el que tiene Sole. Vamos a ver, ahora nos va a contar Analina, ¿le contaste? Acá. Bueno, mientras se resuelve ahí la técnica, fíjate que no está Pedro aún, contarles que Analina presentó en una clínica de maestrandos, en este caso de posgrado, de Arquisur, fue destacada. Analina está próxima a recibirse. Así que bueno, queríamos dejarles como estos apuntes rápido y bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, el mío va a ser un apunte más que rápido porque yo todavía no defendí la tesis, pero estoy así con el botón para apretar enviar, así que como que tampoco puedo contar demasiado de qué va porque me exige un esfuerzo que es el que tengo que hacer para la defensa. Así que un poco quería como conversar, pido disculpas a los doctores y magísteres, pero quería un poco conversar con aquellos que van a iniciar la maestría o que son de la segunda cohorte, hacer un poco, mostrarles un poco la cocina o algo de las cosas que yo fui como entendiendo después con el tiempo y que a lo mejor no tuve en claro desde el principio y que a mí ahora me doy cuenta que a lo mejor a alguien le sirve. Bueno, el título de mi tesis es Museo Extendido, el artefacto de paisaje para la puesta en patrimonio de los pueblos rurales de la llanura pampeana y toma como caso el Hortondo, un pueblo de Santa Fe. Mi directora es la magíster arquitecta Susana Paganini, mi codirectora, la doctora arquitecta Daniela Catani. No sé si Susana anda por ahí, pero últimamente me acuerdo mucho de la primera corrección que tuve con ella, donde pienso que ella le ha dicho, ¿y qué me metí con esta? Porque como arquitectos estamos muy acostumbrados a contar proyectos de manera gráfica, con otras herramientas. Y acá hay que sentarse, como me dijo Gabriel Horacilla, por no decir otra cosa, y escribir una tesis. Y no sabemos escribir una tesis, o sea, ni escribir, o sea, otras cosas más simplificadas. Entonces, bueno, esto un poco, cuando yo me presenté esto en Arquisur, de alguna manera quería poner como esto muy simple que dice el programa de la maestría de arquitectura de paisaje, con especial énfasis en el proyecto y la gestión, porque esta es una maestría proyectual, ¿no? Y eso es como lo importante, lo que tracciona al resto. Alguien me dijo en una corrección, pues haz un proyecto y después contalo, ¿no? Y yo me sentí cómoda en esta maestría porque mi expertise es esa, es el proyecto, desde lo profesional, o sea, me dedico a eso todos los días, y de tantos años de estar acá en el área proyectual de la facultad. Así que eso es algo relevante. Y yo no les voy a mostrar demasiado de mi tesis, pero les voy a decir cómo, este es el primer capítulo, es el capítulo, lo que sería la introducción, que en mi caso se llama de la no percepción al proyecto del paisaje, y en la definición del tema y del sitio aparece esto del estímulo investigativo. Y bueno, ¿qué es? Eso quería un poco conversar, ¿no? Se puede partir de muchas maneras en una tesis. Cómo crear un tema, cómo encontrar el tema. Puede ser la intuición, en mi caso había algo de intuición, ¿no? De que algo estaba pasando, de que los habitantes del Hortondo no veían un paisaje cuando miraban a su alrededor.
También hay, por supuesto, los afectivos, porque yo digo el ortondo y ustedes dirán, ¿por qué Caxo el ortondo? Bueno, porque yo viví toda la vida ahí. Y tengo registros fotográficos desde antes de estudiar arquitectura hasta ahora, de los mismos lugares, y cómo se han ido transformando, no necesariamente para bien. Algunos intereses previos, ¿no?, que tienen que ver con lo proyectual y con algunas ya introducciones al tema del paisaje, y también se puede ir construyendo en el campo, es decir, cuando yo me meto o cuando voy a ver un lugar, como le puede haber pasado a alguno de la segunda cohorte, que creo que cuando fueron a caminar por las islas, etcétera, encontraron temas, ir construyendo un poco con el tiempo, con el tiempo del cursado de la maestría. Un poco ese esquema refleja, porque lo que me falta decir a mí acá, que yo hice el buceo del ortondo. Me llamaron para que proyectara el Museo del Ortondo, que ya se inauguró, y eso fue paralelo al cursado de la maestría. Y en un punto, durante el taller de proyecto final que hicimos con Alejandra, yo empecé a pensar esto de que fue como ir poniendo un manteca sobre otro manteca y dibujar y dibujar y dibujar así capas como hace uno en el estudio. Dije, a ver, ¿qué es ese museo? ¿Qué van a mostrar acá? ¿Qué será lo mejor que tiene el ortondo para mostrar? Dije, capaz que lo mejor que tiene el ortondo es el paisaje, ese paisaje que no vemos, ¿no? Siempre lo vamos a buscar a la montaña, al mar, pero capaz que lo mejor está ahí mismo, ¿no? Y esto linkeado también con intereses y con actividades en proyectos de intemperie, en otras experiencias previas. Las preguntas de la investigación son aquellas a que las voy a dar respuesta específica con mi proyecto. Si yo leo las preguntas de la investigación y mi proyecto no le va a dar respuesta a eso, las voy corriendo, no tienen que estar, ¿no? ¿O qué preguntas necesito plantearme para que el proyecto avance? A veces tengo que preguntarme cosas solo para que el proyecto avance y no para cumplir un poco con esta parte. Los objetivos, bueno, yo tengo un solo objetivo general y es poner en patrimonio, a contribuir a la puesta en patrimonio del paisaje de los pueblos rurales de la llanura pampeana. Y en los particulares es donde yo tengo 5 y determino, no las traje porque debería haber trabajado eso mucho más en términos de presentación, pero son las acciones precisas que voy a llevar a cabo para lograr ese objetivo. Voy a indagar tal cosa, voy a registrar, voy a analizar, voy a proyectar fundamentalmente. Voy a proyectar, porque la herramienta de investigación para nosotros en esta maestría es el proyecto. Nosotros acá no vamos a investigar como si estuviéramos en PGC, digo porque estamos los alumnos de ciclo final de carrera. La herramienta para investigar es para mí es a través del proyecto, así meter los pies en la tierra. Y la metodología que yo usé, bueno, esto, decir la metodología es decir, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? En términos prácticos, ¿no? La metodología es la organización del proceso de construcción de la tesis y las herramientas que voy a usar. Si voy a sacar 200 fotos, si las voy a analizar, si voy a usar croquis, si voy a construir mapas, y la factibilidad de eso, cuánto tiempo, casi que esto la metodología podría decirse que equivale a veces un poco al plan de tesis en cuanto a la factibilidad, a lo técnico, porque yo tengo que saber si tengo acceso a la información y todo eso también nos va a ayudar a elegir el desarrollo del tema, porque, no sé, en el ortondo, eso fue para mí muy fácil, o sea, se me abrió, digamos, un montón de material que si lo hubiera querido hacer en Rosario tal vez no se me hubiera presentado esa oportunidad. Así que
también es un motivo para elegir el tema y el sitio. Bueno, me corrió esto para abajo. Bueno, y la estructura es una organización, el formato que le doy es una avanzada sobre el índice. Es tener, si yo tengo un índice de entrada tentativo, aunque después seguro va a ser completamente distinto, está bueno tenerlo porque es el que me va guiando y es el que yo puedo ir interpelando y reformando. Porque cuando termino el proyecto me doy cuenta que tengo que reorganizar, ¿no? Como todo el índice. En ese sentido, bueno, este es el ortondo, yo quería que vean la escala, ¿no?, de lo que estoy trabajando. Podríamos decir que esto es casi un nodo como de los que mostró Sole. Con Sole, yo le digo la mujer río y ella me dice la mujer pampa, así, porque con Sole hacemos los proyectos juntas. Y esto sería como un nodo de esa escala, es más o menos, ¿no? Tiene 6.500 habitantes, es un típico pueblo trazado con la construcción del ferrocarril. En la provincia de Santa Fe hay uno cada 15 kilómetros, básicamente, porque el ferrocarril lo necesitaba en ese momento. Y lo que traigo acá es el primer mapa de tesis que yo hice. Lo primero, ¿no? Entonces, todo eso que yo contaba, de que vivía ahí, de que, no sé, de todo lo que yo había leído en ese pueblo, después a través del saber disciplinar y del paso del tiempo, mi mirada, digamos, está como enriquecida, mucho más después de haber cursado la maestría. Entonces atravieso al ortondo, a ese sitio, con esa mirada, ¿no? Y esa mirada hace foco en el borde entre el espacio urbano y el espacio rural. Y ahí es donde pone este artefacto de paisaje que denomino museo extendido, porque yo creo que el museo más vale, o sea, el museo que está en el edificio bien puede extenderse como estrategia de observación en el territorio. No es que voy a hacer muchos museitos en ese borde, pero sí voy a intervenir específicamente para asegurar la relación visual entre el espacio urbano y el espacio rural. Y eso me va a permitir poner en patrimonio, puesto en patrimonio de ese paisaje, pero colateralmente va a tener como otros provechos, que es que se va a amplificar y diversificar el espacio público, que es algo que está bastante degradado y es poco. Va a ensanchar de hecho la zona de amortiguamiento ambiental, que es un problema que tienen estos pueblos, y va a aportar al código urbano que en este momento está en construcción. Y eso ya es parte de una transferencia un poco anticipada que estamos haciendo con la oficina de catastro de la comuna. Acá les muestro la estructura. Yo tengo 5, bueno, ese capítulo 0 y 5 capítulos más. El primero es lo que todos denominan el estado del arte o el estado de la cuestión. Yo lo llamo otras miradas del mismo paisaje porque lo recorto, ese estado de la cuestión que puede ser infinito, lo recorto estudiando solo cosas que estén en este mismo paisaje. Proyectos, situaciones estatales, acciones, digamos, desde la parte de la agricultura, etc. Y después está el marco teórico, que son esos conceptos que construyen el proyecto. Una vez que yo analicé todo eso, en el medio puedo establecer una vacancia o una hipótesis. No es tan necesario, digamos, en una tesis proyectual establecerlo, porque de alguna manera el proyecto me asegura la originalidad que se pretende en un trabajo de este tipo. O sea, es distinto en un doctorado. En un doctorado hay que hacer un aporte original. Y acá el proyecto ya nos garantiza eso, así que tenemos como ese margen de tranquilidad. Pero sí que este es un territorio vacante de proyectos. No hay proyectos de paisaje pensados para pueblos de esta escala, ¿no? Y mucho menos con un fin así concreto como sería la puesta en patrimonio.
Después, en la segunda parte de la tesis, tengo, que es la parte como nodal, digamos, tengo el capítulo 3, que es el análisis del laboratorio proyectual, un análisis propositivo, eso lo dice mucho Fabatebel, ¿no? Que todo lo que analicemos, y también lo dice Fabatebel y Alejandra Busable, todo lo que analicemos tiene que aportar algo al proyecto, si no, no lo dejamos a un costado, no lo mostramos. Perdón, bueno, y el proyecto, me olvidé, que es el artefacto de paisaje, y es multiescalar y multidisciplinar, eso ya mis compañeros en todos sus proyectos demostraron, un poco lo han dicho, pero bueno, Iñaki Zábalo habla de la construcción esta de la mirada entre todas las disciplinas, ¿no? Y dice específicamente es necesario hacer una maestría de paisaje para trabajar en el paisaje. Yo trabajo en 3 escalas, una escala territorial que deviene de un trabajo que yo hice en el seminario de paisajes culturales. O sea que ya eso lo agarré y lo apliqué ahí, porque entonces el museo extendido mío no está flotando en el aire, sino que forma parte de una ruta cultural ampliada. Después está el artefacto de paisaje en uso extendido, que es la escala intermedia, que trabaja sobre ese borde entre lo urbano y lo rural, que a veces es, abro la puerta de mi casa y tengo el alambrado. Y la escala micro, que es diseñar un poco todos esos puntos estratégicos que van pinchando y conformando ese artefacto de paisaje. Perfecto, bueno, y después tengo la tercera parte, son las conclusiones y son las verificaciones proyectuales sobre los objetivos planteados. A mí me gusta mucho hacer números, no al nivel del ingeniero Ancelone, porque no podría, pero me gusta decir, espacio público, es que con el artefacto de paisaje, tantas hectáreas más de espacio público. Con el artefacto de paisaje se ensancha tanto el buffer de protección ambiental, se corre tantos kilómetros de la planta urbana. O sea, verificar esas cosas a mí me generan como un marco de seguridad para verificar el proyecto. A mí me hace falta, esto es mi forma, ¿no? Pero un poco me parece que si yo lo cuento, a lo mejor a alguno que todavía esté más atrás en el trabajo, bueno, y posible transferencia y futuras líneas de investigación. La transferencia, como yo decía, ya se está dando porque en este intercambio con la comuna, pero además uno de esos espacios, de esas intervenciones acupunturales ya la estamos proyectando, más suerte, digamos, y se va a hacer. Así que, bueno, a mí eso me resulta interesante. Muestro acá rápidamente, esto fue hecho hace un año y es un cuadro que cualquiera de los que están ahora en la segunda cohorte o que en algún momento, o mismo los estudiantes de PPC o los que van a ingresar a la maestría, en algún momento pueden hacer, que es el estado de avance de tesis de maestría en relación a los objetivos, cuáles son los problemas que encuentran, cómo se van ustedes mismos autocontrolando y autoevaluando. Y acá algunas sugerencias entre súper comillas, porque no soy quien para hacer sugerencias, pero las voy a hacer igual, porque total. Bueno, leer tesis proyectuales, mejor que son de nivel de maestría, pero con un sentido crítico. Yo no lo hice hasta terminar la maestría. Había leído, pero no me había puesto a decir, esto es esta parte, ¿no? Me acuerdo cuando empecé con Susana, me dice Susana, bueno, lee esta tesis y decime qué es el estado de la cuestión, a dónde está el marco teórico, qué es esto. Bueno, eso a mí me sirve mucho. La bibliografía de la maestría, o cada seminario en particular, ir ya realizando fichas bibliográficas. Probablemente el 95% las descarten, pero el 5% les sirva, ¿no? Y es no volver a leer todo, sino aquellos que las fichas me interesan, vuelvo a leer solo eso.
ese libro recomiendo, Investigación y tesis en disciplinas proyectuales, una orientación metodológica. Hay muy poco escrito de cómo hacer una tesis proyectual. Bueno, Ana Cravino tiene este libro que es excelente. No hace falta que lo cumplamos a rajatabla, pero te ayuda a ordenarte. Es bastante didáctico. Y atender a cada seminario de la maestría, si es posible, enfocando ya un interés particular. Y un poco esto, son los últimos 2-3 años, estoy trabajando como docente también en el proyecto final de carrera, y un poco esto siempre lo dice Ale, que enfocar un interés particular. Entonces, si yo ya estoy entrando a la maestría sabiendo que a mí me interesan tales cuestiones, o soy de Victoria y sé que voy a querer trabajar ahí, no sé, como que voy a aprovechar mejor si ya sé para dónde voy, ¿no? Y la tesis, que es una instancia necesaria, nace, yo no me di cuenta hasta cuando la terminé, durante el cursado de la maestría, porque yo tengo 4 o 5 trabajos de la maestría que directamente van a armar el proyecto final. Entonces, bueno, yo me dormí una vez por mi culpa, pero bueno. Y que la tesis es necesaria, hay que pasarla, pero que no sería como un punto de llegada, sino que yo ahora me doy cuenta que es casi como el inicio, ¿no? El otro día Sole me decía, bueno, ahora estoy empezando un montón de cosas, o pensar otras, o qué sé yo, y entonces hablo con tal, y quiero ver si se puede hacer esto, y lo agarro desde este lado. Y bueno, entonces es lo que estoy pretendiendo, y por eso dejo ahí tirada también un par de líneas, no para seguir a lo mejor con mi investigación, pero como para poder seguir trabajando tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico. Bueno, y lo único que traje, pero resulta que no hice la incrustación esa de tener que explicar, que ahora sí que no la puedo leer mucho, pero sí, así que se me superpone todo y no me da la vista mucho para leer, pero a ver si puedo. Este es el resumen de la tesis, que lo dejo así a modo de tráiler. Esta tesis indaga en la capacidad del proyecto de arquitectura del paisaje para hacer visible el patrimonio natural y cultural de los pueblos rurales de la llanura pampeana argentina. Elige el Hortondo como laboratorio para la experiencia y utiliza estrategias proyectuales de musealización del paisaje, cambio de uso del suelo y producción sustentable en los periurbanos como plan de validación. Plantea un abordaje de 3 escalas de intervención: la escala territorial o macro, a partir de proyectar la ruta cultural de la Pampa de las Lagunas; la escala intermedia, el suelo de borde entre espacio urbano y espacio rural, a través del proyecto de un artefacto de paisaje que dan llamado museo extendido; y la escala micro. Esta última se focaliza en los dispositivos que componen dicho artefacto, ubicados allí estratégicamente en el suelo de borde analizado, y para el cual en esta tesis hemos acuñado el concepto de umbral pampeano. Las estrategias proyectuales concluyen con el objetivo de bregar por el cambio de la percepción que los propios habitantes del Hortondo tienen de su paisaje a través de su puesta en patrimonio. Como efectos colaterales, el artefacto de paisaje permite ampliar y cualificar el espacio público, ensanchar de hecho la zona de protección ambiental de la planta urbana y hacer un aporte a la planificación de la expansión de la misma. Finalmente, esta investigación se propone aportar un instrumento metodológico disciplinar para la puesta en patrimonio de otros pueblos rurales de la llanura pampeana. Es decir, que finalmente esto, que tiene que ver con algo muy personal, de un pueblo muy chiquito, que no conoce a nadie, con el cual tengo una relación afectiva, etcétera, etcétera, y una mirada muy personal, lo transformo a través de un mecanismo en un método que cualquiera podría aplicar en otro pueblo de similares condiciones. Y habría que ver si otras geografías en algún momento. Bueno, eso es todo. Gracias.